Mateo capítulo 7. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 7. Y vamos a ir al versículo 24. Y cuando lo tenga, por favor, póngase de pie conmigo. Vamos a leer los últimos versículos, la última parte del Sermón del Monte. Hemos estado en el Sermón del Monte, yo creo que casi por 8 meses, viendo lo que es el Sermón del Monte, comenzando desde las bienaventuranzas. Y nosotros vamos a ir ahora, yo creo que más de 8 meses, vamos a ir ahora al final del Sermón del Monte, la última parte en la cual Cristo comienza a hablarle a su pueblo, la audiencia, sus discípulos, todos los que estaban escuchando este sermón. Y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 29, que es el final de este sermón. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor, Mateo 27, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente admiraba su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Padre, gracias por tu palabra. Y nosotros te pedimos en esta hora que la obra milagrosa de tu Espíritu Santo sea haciendo, Señor, lo que yo no puedo hacer. Sea haciendo lo que ninguno de nosotros puede hacer. Y es, Señor, la palabra viva viniendo a traer vida en nuestros corazones para llevarla a cabo, Señor. Padre, cambia corazones, Señor, en esta hora. Padre, abre el entendimiento nuestro, Padre. Padre, danos un corazón, Padre, dócil a escuchar esta verdad y ponerla por obra. Señor, habla a tus hijos. Te lo pido en tu Hijo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Ese es uno de los versículos muy conocidos y que se ha hablado mucho acerca de este versículo, acerca de la roca, acerca de los que no estaban en la roca. Y yo quiero que nosotros pongamos en contexto lo que Jesús está queriendo decirle a la audiencia. Como hemos dicho una vez más, estamos en la última parte del Sermón del Monte. Y Jesús, como todo buen maestro, como todo buen rabí, como todo buen predicador, va a comenzar una aplicación a la audiencia. Él empieza a aplicar. ¿Qué va a aplicar Jesús a la audiencia? ¿Recuerda dónde comenzó el Sermón del Monte? ¿Dónde comenzó el Sermón del Monte? ¿En Mateo capítulo qué? En Mateo capítulo 5, ¿con qué? Con las bienaventuranzas. Ahí comienza Jesús a hablar ese Sermón del Monte. Luego Jesús comenzó a hablar: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois, comienza a desglosarnos cómo amar a los enemigos, cómo debemos enfrentarnos con respecto a la ira, cómo debe ser nuestra vida del dar, cómo debe ser nuestra vida de las limosnas, cómo debe ser nuestra vida de oración, cómo debemos ayunar, cómo debemos hacer tesoros. ¿Dónde debe estar nuestra perspectiva de vida? ¿En los cielos o en la tierra? ¿Recuerda todo eso que hemos visto? ¿Cómo juzgar a los demás? El afán y la ansiedad, la oración, los frutos que debemos dar, los maestros que debemos escuchar, la puerta por la cual debemos entrar. Ahora Jesús está terminando su sermón y comienza a aplicar todas estas verdades que Jesús acaba de dar a la audiencia. Comienza a hacerla una aplicación personal y termina con esta ilustración. Vemos 2 arquitectos en el versículo 24 que acabamos de leer, los 2 cimientos. Vemos 2 arquitectos que desean construir una casa.
2 arquitectos y 2 terrenos. Recuerda que habíamos visto 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos, 2 mensajes, 2 mensajeros. Ahora Jesús termina hablando 2 cimientos, 2 terrenos, 2 individuos que desean construir una casa. Es lo que estamos mirando aquí. Que dicen y no hacen lo que dicen. Y algunos que escuchan y hacen lo que dicen. Yo sé que nosotros hemos escuchado mucho estos versículos y decimos, mira, bueno, el que cavó profundo es aquel que tuvo que usar un digger y que tuvo que cavar profundamente hasta encontrar la roca. Y que no lo hizo de una forma superficial, que no construyó sobre una arena, sino que cavó profundo, profundo, profundo hasta encontrar la roca. Esto habla de esfuerzo y esa roca es Cristo. Yo sé que eso lo hemos escuchado y no es que eso esté mal, pero no es el contexto que está hablando el versículo. No es que estamos diciendo que la roca que está hablando en el versículo necesariamente está hablando de Cristo. Yo sé que Cristo es la roca inconmovible. Yo sé que Cristo es la peña de Oreb que está brotando y que brotó agua en el monte. La Biblia nos dice que Él es la roca. Recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿quién tú dices que yo soy? Y Jesús le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Él dice, sobre esa roca, sobre esa revelación, yo edificaré mi iglesia. Cristo definitivamente es la roca de la iglesia. Cristo definitivamente Él es el escondedero de la iglesia, pero ese no es el contexto que está hablando este versículo. Este versículo está hablando de 2 clases de profesantes. El hombre que escucha el evangelio y palabras de Cristo, escucha el evangelio, es como la audiencia que están aquí, todos están escuchando el evangelio y están escuchando las palabras de Cristo. Pero no las ponen en práctica. Ese es el punto que quiere enfatizar aquí Cristo a la audiencia. El que escucha el evangelio, el que escucha las palabras de Jesús, pero en su vida diaria y sus relaciones no las ponen en práctica. Y entonces, ¿qué es ese cimiento y qué es esa roca que está hablando ahí? Está hablando precisamente de las palabras que Cristo le estaba diciendo al pueblo en ese sermón del monte. ¿Está conmigo? Es las palabras de Cristo que ellos no estaban poniéndola en práctica. Llegaban aquí y algunos escuchaban el mensaje, llegaban donde Cristo, le escuchaban, lo admiraban, pero hasta ahí llegaban. La roca del hombre sabio son las palabras de Cristo puestas en acción. Porque estamos hablando de 2 personas que están construyendo, 2 personas que están haciendo lo mismo, pero hay una diferencia entre una y la otra. Hay una diferencia entre un terreno y otro terreno. Uno es el que cree y obedece, y otro es el que cree y no hace nada con la palabra que recibió. Y hermano, si usted es de los que llega a la iglesia como un automático y yo digo, ¿será que cuando yo coge el micrófono le dan anestesia a 2 o 3 porque se van en 7? Y las palabras no se escuchan, sino como algo automático. Vine a la iglesia, asistí y ya. Pero las palabras que hiciste con ella, no, estuvo bien el servicio. Estuvo bueno. El insensato es quien piensa que va al cielo porque oye las palabras del Señor, pero no hace nada con ellas. Y eso es lo que vamos a estar mirando ahora. El primer punto del sermón, los 2 hombres. 2 hombres, ambos escuchan el mismo mensaje. Mire bien esto, ambos escuchan el mismo evangelio. Las 2 personas que estaban ahí, ambos escuchaban lo mismo. No había diferencia. Había el insensato que estaba escuchando la palabra de Dios regularmente y el sensato el que las ponía por práctica, pero ambos estaban escuchando la misma palabra, no había diferencia. No es que el que está sobre la arena estaba escuchando otro evangelio, hermanos, estaba escuchando a Cristo. Los 2 estaban escuchando a Cristo en el sermón del monte. Está hablándole a una audiencia que estaba tras Cristo, no era una falsa doctrina.
Esta gente no seguía a Buda, no seguía a Mahoma, estaban siguiendo y escuchando a Cristo. Ellos escuchaban las palabras de Cristo. Ambos escucharon el mensaje. Miremos a estos hombres. Ambos edificaron una casa. Los dos estaban edificando una casa. Ambos tenían un lugar, una casa. ¿Qué hacemos en una casa? En una casa, ¿por qué tenemos una casa y no vivimos debajo de un puente? Bueno, porque en una casa es un lugar de refugio. Una casa es un lugar de seguridad, es un lugar de sentirse seguro. Ambos se sentían seguros. Ambos tenían una casa. Ambos, en otras palabras, profesaban ser cristianos. Ambos decían seguir al Señor. Ambos. Ambas construcciones fueron sometidas a prueba. Un mismo mensaje, una casa y una prueba. A lo mismo, cada uno de ellos tenía las mismas cosas y entonces la pregunta es, pastor, ¿y en dónde está la diferencia? Si ambos tenían el mismo mensaje, ambos tenían la misma casa, ¿dónde está la diferencia de estos dos hombres? La diferencia está precisamente en los cimientos en donde estaba construida su casa. Y hermanos, Jesús no estaba queriendo dar una clase de arquitectura aquí para los arquitectos, no, Jesús está queriéndonos hacer ver que el cimiento de nuestra vida, donde están puestas las edificaciones en nosotros, unos es en el escuchar la palabra, fíjese bien, aún el cimiento o el cemento, si se puede llamar, las varillas, la estaban usando los mismos materiales. Solamente el cimiento era diferente, usaban el mismo material, usaron el mismo cemento, usaron la misma arena, usaron las mismas varillas. ¿Por qué? ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la palabra. Ambos habían escuchado la palabra de Dios. La diferencia es que el cimiento está marcado en el estilo de vida de cada cual. Y escuche bien esto, hermanos, esto es un mensaje importantísimo para todos nosotros. El cimiento de estas personas está marcado en el estilo de vida. ¿Qué haces con la palabra de Dios? ¿Cómo es tu práctica con la palabra de Dios? Es una lucha por hacer la voluntad de Dios. Ese es aquel siervo prudente. Ese es aquel constructor prudente. Ese es aquel hombre que toma la palabra domingo tras domingo, pero su palabra es puesta por obra. Ahora, el otro tenía conceptos teológicos. El otro tenía buena doctrina, hermanos. No estamos hablando de gente de falsa doctrina. Tenía buena doctrina. Cantaba en la iglesia juntos los mismos coros. Daban gloria a Dios. Aplaudían. Servían en la iglesia. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Que esta gente hacía todas esas cosas sin poner en práctica la palabra de Dios. Ese es el contexto que Jesús está hablándole a su audiencia. Hacían todo lo que cualquier creyente podía hacer, pero el Señor sabía, aquel que escudriña la mente y el corazón del hombre, sabía que muchos les estaban escuchando atentos. Bueno, al final del versículo dice que se admiraban de su doctrina. ¡Wow, Señor! ¡Qué tremendo lo que tú estás hablando! Pero él sabía que muchos escuchaban, se emocionaban, pero no podían poner en práctica su palabra. El sermón le pasó de aquí a aquí, como decimos. Le entró por un oído y le salió por el otro. Eso es todo. Jesús sabía esta verdad. Y miremos el mismo contexto paralelo donde Lucas está hablando acerca de esto también, acerca del Sermón del Monte. Y en el contexto paralelo, en Lucas 6:46, Jesús le dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Estas palabras de urgencia de Cristo. ¿Por qué tú me llamas Señor?
y no pones en práctica? ¿Por qué me llamas Señor y te olvidas de mí mientras sales de este auditorio? ¿Por qué me llamas Señor cuando el Señor de tu vida eres tú mismo? Versículo 47, todo aquel que viene a mí, y escuche bien, ¿qué dice? ¿Qué dice la iglesia? Acompañe conmigo. ¿Y qué hace? Oye mis palabras y las que... Ahí está el punto de lo que Cristo quiere entender. El que escucha, ¿cuántos de los que están aquí están escuchando? Todos que están escuchando. Yo creo que no hay nadie que sea que no tenga audición en este lugar. Todos están escuchando. La diferencia es el que escucha, pero ¿qué dice ahí, iglesia? ¿Y las qué? No dice se las lleva para su casa y las mete en la gaveta. No dice cierra su Biblia, como algunos de los que estamos aquí hacemos. Cerramos la Biblia y la volvemos a abrir el día domingo a la 1 de la tarde otra vez. No, esta gente toma la palabra que escuchó y las hace. Mira cómo la compara ahora. Esta persona es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio que un ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Iglesia, ¿cuál es esa roca que está hablando Jesús ahí? La palabra de Cristo. Esa gente tomaba la palabra que recibía de Cristo en ese sermón del monte y la ponía en práctica. Era la palabra de Cristo. Mira lo que dice entonces el versículo 48 ahí. ¿Qué sucede cuando esta gente, cuando este tipo de persona tiene el fundamento sobre la roca? Cuando vino la inundación y el río dio con ímpetu en aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué no la pudo mover? Porque estaba fundada en la palabra de Cristo. No solo venía aquí a escuchar, la ponía en práctica. Sabía cómo era que tenía que relacionarse con los demás. Sabía cómo era que tenía que invertir su dinero aquí en la tierra. Sabía cómo era que tenía que tratar al hermano y a su enemigo. Sabía cómo era el corazón de lo que realmente a Cristo le agrada. Pero mira lo que dice el versículo 49. Una vez más, mas el que ¿qué? Otro oyó también, oyeron la misma palabra de Cristo, hicieron lo mismo de Cristo, recibieron lo mismo de Cristo, perdón. Pero esta gente que dice no hizo. Ahí está la diferencia. Este es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. ¿Por qué no tenía fundamento? Porque no tenía las palabras de Cristo. No, había escuchado las palabras de Cristo. Pero ¿por qué no tenía fundamento? ¿Por qué, iglesia? Porque no las ponía por práctica, no las hacía, precisamente no las hacía. Entonces vino con ímpetu de río y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Iglesia, la verdadera fe, la fe salvífica, la fe salvadora. No estoy hablando de rutinas religiosas de domingo tras domingo. No estoy hablando de ropajes y vocabulario religioso. Estoy hablando de la fe salvífica. Es aquella que me lleva a la obediencia. Es por cuanto yo creo. ¿Usted cree que Cristo es su Salvador? Sí. ¿Por qué cree que Cristo es tu Salvador? Bueno, porque Él es el que gobierna mi vida. Él murió por mí para que ya yo no viva para mí y viva para Él. ¿Usted cree que Cristo es tu Salvador? ¿Por qué crees que Cristo es tu Salvador? Porque Él es digno de toda mi vida. Pues mi vida le pertenece a Él. Mis palabras, las palabras de Cristo van acorde con mi vivencia. La verdadera fe camina en una vida de obediencia. ¿Cuántos han visto aquí? Hermanos, levántese conmigo. Aquí, los siento que están un poquito medio ojidos. Esté conmigo aquí a la palabra. Si quiere, échese agua en los ojos, haga algo, hermano. Pero escuche la palabra de Dios. Algunos edificios, en medio de las tormentas, los terremotos, los embates, cuando llega esto, hermanos, por las personas y los arquitectos no tomar las medidas necesarias,
tienen la vergüenza de construir sin el fundamento correcto, con un código, sin llevar el código que tenía que hacer, y muchas casas, muchos edificios han sido destruidos. Hermano, ¿cuántos han visto que se ha hundido una casa completa, un edificio completo, y han desaparecido comunidades completas porque no se tomaron la diligencia de mirar si ese terreno estaba preparado para construcción? De la misma forma pasa con el cristianismo. No nos tomamos el tiempo de decir, realmente las palabras que yo estoy escuchando aquí domingo tras domingo están haciendo un efecto en mi vida. ¿Yo las estoy realmente creyendo esto, o yo estoy como en un automático, que yo no estoy viendo esto para ver cómo esto cambia mi vida? Eso es lo que Jesús quiere hacerle ver a la audiencia. Punto número 2, entonces, ya hemos visto los dos hombres. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia es precisamente entre el sabio y el necio. Y el necio es uno que no soportó la prueba. El sabio soportó las pruebas. Vamos a ser probados, hermanos. Vamos a ser probados. Nuestros cimientos constantemente van a ser probados. La diferencia entre aquellos es entre dos cosas. Si nos llevamos esto de aquí, estamos claros entre oidores y hacedores, y que al salir de aquí usted pueda ver a la luz de la palabra y que el Espíritu le haga ver dónde yo estoy. ¿Yo soy de los oidores o yo soy de los hacedores? ¿Estamos construyendo nuestra vida en un cimiento seguro, en el cimiento de la obediencia de las palabras de Cristo, o yo estoy construyendo mi vida? Yo escucho las palabras de Cristo todos los domingos, pero yo construyo mi vida de acuerdo a mis propios deseos. Yo hago mi vida, como algunos dicen, como a mí me da la gana, como yo quiero, pero no conforme a la obediencia de las palabras de Cristo. No podemos escapar de que todos los que estamos aquí somos edificadores. Todos estamos construyendo nuestra vida. La pregunta es, ¿somos edificadores prudentes o somos edificadores insensatos? ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé si yo soy un edificador prudente, yo soy un edificador insensato? La prueba lo va a determinar. La prueba lo va a determinar. Las tormentas, que son las tormentas que hablan aquí, los ríos que soplan. No vamos a estar buscando una interpretación de el río representa este tipo de prueba, la tormenta representa la otra, y buscar cosas que la Biblia no dice. No, la Biblia dice que estos son tormentas que vienen a probar nuestra vida. Los ríos representan lo mismo, los vientos representan lo mismo. Pruebas, tormentas que van a amenazar nuestro bienestar. Algunas pueden ser literales. Aquí habla de tornados, huracanes, inundaciones, ríos. Puede ser que sea literal, pero no necesariamente todas ellas son literales. Son tormentas que van a llegar a nuestras vidas. Va a haber pérdidas en nuestras vidas, aún de los que amamos o aún de lo que más amamos. Y cuando eso toque a la puerta de nuestra casa, se va a definir si tu cimiento es verdadero o tu cimiento es falso. Si tú eres sabio o has sido insensato. En otras palabras, si tú eres cristiano o no eres cristiano. ¿Por qué tantas pruebas en esta vida? ¿Por qué ahora que le sirvo al Señor comienzan a sucederme estas cosas, hermanos? Va a llegar la tragedia y va a revelar qué clase de edificación ha sido construida tu casa. Cuando perdiste tal vez todo, cuando tus tesoros se acabaron, cuando el pan no llega a la casa, cuando tu esposa o tu esposo te abandonó, cuando el ser que más ama lo perdiste.
Si tu vida está siendo vivida, no solo en lo que tú escuchas domingo tras domingo, sino en lo que tú pones en práctica domingo tras domingo, lunes tras lunes, martes tras martes, de esa palabra que tú has recibido, hermanos, es lo que te va a sostener en el momento de la prueba. Las palabras de Cristo, sabrás si las has entendido o solamente son de las que escuchaste aquí y te salió por el otro lugar. ¿Cómo respondamos a estas tragedias? ¿Cómo respondamos a la traición? ¿Cómo respondamos a cómo cuando nos den la puñalada por la espalda, cuando llegue la crítica, cuando nuestro enemigo sea el más que amamos? ¿Cómo vas a reaccionar? Conforme a las palabras que Cristo ha dicho nos ha dicho a cada uno de nosotros, o conforme a lo que yo creo que es mejor. Esto lo va a determinar la tormenta. Iglesia, hermanos, amigos, la tormenta va a venir. Eso es algo que tenemos que esperarlo. Si eres cristiano, la tormenta va a venir. Sea de los que oyen y no hacen, o sea de los que oyen y hacen, va a venir la tormenta, va a golpear la tormenta. Precisamente más cuando venimos recientemente, mira dónde te metiste, mira lo que tú estás haciendo, mira ahí como nos dicen muchas veces, te han lavado el cerebro ahí. Hermano, cuando nos digan eso, digan, hermano, a mí no me lavaron el cerebro, a mí me lo sacaron y me dieron uno nuevo y también un corazón, y eso lo hizo Cristo. El poder del evangelio en mi vida. Ahora, ¿qué hacemos? ¿O qué vamos a hacer cuando el día menos esperado, en tu cita tal vez de rutina, llegue el doctor y diga, tienes cáncer? Y diga, te quedan tantos días de vida. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra fe va a ser probada en el momento de la tormenta. ¿Qué vas a hacer cuando se acerque a ti tu marido y te diga, sabes que me cansé de ti, ya no me agradas, ya no me gusta? ¿Qué vamos a hacer? Ahí es donde realmente va a ser puesta en evidencia dónde está tu fe. ¿Dónde está tu cimiento? Cuando las cuentas de banco ya estén en cero, donde el trabajo no llegue, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a renegar con el Señor? ¿Vas a decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿O vamos a entender como dijo Jesús, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín lo corrompe? Haceos tesoros no aquí en la tierra, sino allí donde nadie me lo puede quitar. Allí está mi vida escondida en Cristo. Por lo tanto, me puedo ir a la bancarrota, pero soy el hombre más rico del mundo porque tengo las riquezas en Cristo. Vemos cómo esto es una aplicación de lo que Jesús ha venido diciendo en todo el Sermón del Monte. ¿Usted lo puede ver, iglesia? Esto es parte de lo que Él nos quiere enseñar en medio de la realidad de nuestra vida, cuando nuestra vida se enfrente a esto, donde las edificaciones sean evaluadas y no podamos escapar de ella. Y sobre todo la última tormenta final. ¿Sabe cuál va a ser? Todos vamos a pasar por una tormenta, pero hay una tormenta final de la vida que se llama la muerte y el juicio final. Y de esa tormenta de la vida, de la muerte y el juicio final, ninguno de los que estamos aquí se va a escapar. Todos vamos a compadecer delante del tribunal de Dios. Todos vamos a ser expuestos a la santidad de Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios 5. Versículo 10 al 11. Esta va a ser la última prueba de nuestra construcción. Dice, porque es necesario que todos los que estamos aquí, no hay nadie de los que está aquí que no va a pasar por este gran día, hermanos. Entendamos esto, hermanos, esto es una realidad. Aquí no estamos leyendo Caperucita Roja, aquí estamos leyendo su palabra.
Esto es algo que va a suceder. Esto es algo como el sol salió esta mañana, va a suceder. Tú y yo estaremos delante del trono de Dios. Yo creo que podamos ver esto. Vamos a estar ante ese tribunal de Cristo, todos. Para que cada uno reciba según lo que haya oído, dice ahí. No según lo que haya oído, porque muchos van a ir al cielo con teología sana. Muchos van a ir al cielo con sana doctrina. Perdón, al infierno con teología sana y con sana doctrina. Pero dice su palabra, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Pastor, ¿y esto no es salvación por obras? No. Estos son obras que revelan tu salvación. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el último instante, quien va a determinar si tu construcción es genuina o falsa va a ser el Señor mismo. Va a decirnos qué tipo de siervos fuimos en la construcción. En Mateo 25:21 habla del buen siervo fiel. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero también ahí mismo en el versículo 26 de Mateo 25 habla del siervo malo y negligente. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de siervo somos en la última tormenta donde seamos evaluados delante de la santidad de Dios? Mientras más larga sea nuestra vida, más tormentas vamos a enfrentar aquí en la tierra. Pero hay una que nadie se va a escapar de todas maneras, y es la tormenta final. Punto número 3. Con esto termino. La obediencia a Jesús es la clave entre las tormentas. ¿Escuchó bien? La obediencia a Cristo es la clave para enfrentar las tormentas. No es suficiente, y vuelvo a repetirlo porque este es el punto clave del sermón, no es suficiente solo ser un oidor de las palabras de Cristo. Caeríamos en la categoría de locura. ¿Usted sabe lo que significa la palabra locura en el diccionario de la Real Academia? La palabra locura significa hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Yo hago lo mismo vez tras vez esperando que algo sea diferente. Eso es lo que significa la palabra locura. Y hermanos, muchos de los que están dentro del cristianismo están viviendo una locura cristiana. Haciendo lo mismo domingo tras domingo en la rutina diaria, en la rutina de venir domingo tras domingo a escuchar la palabra sin hacer nada con la palabra que ha recibido. Locura. Hacer lo mismo esperando resultados distintos. Y es una locura construir un cimiento que no podrá soportar la tormenta el día que llegue. Esto es importantísimo, hermanos. Es lo que dice Santiago 1, versículo 22 al 24. Santiago le escribe a la iglesia y le dice, pero sed, ¿qué dice? Oidores. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando usted escucha domingo tras domingo? Le dice amén, cierra su Biblia, saluda al hermano, se va a comer, luego llega a su casa y no pone en práctica lo que se escuchó. Sed hacedor y no tan solamente oidores, porque los que son así, ¿qué dice? Engañándoos a vosotros mismos. Hermano, usted mismo se está engañando. No está engañando a Dios, se está engañando usted mismo. Engañándoos a vosotros mismos. Bueno, yo estoy bien, ¿por qué? Porque yo voy a la iglesia, hasta miembro soy, yo me bauticé, yo canto, yo hago todo. No, es que estás haciendo con las palabras que Cristo te está dando. Sed hacedores de la palabra, no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera un espejo en su rostro natural,
Recuerde que el espejo del tiempo de antes no es como ahora, que se veían claro. Era algo bien empañoso, es como tener una cuchara y que usted trate de verse. Ese era el espejo que habla la Biblia del tiempo de antes, no es como ahora nos vemos claro. Pero mientras estaba ahí mirándose, se ve y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, tiene que ser atento. Si tú querías ver realmente tu cara en aquel espejo, tienes que ponerle atención. No es como ahora tú lo ves rápido y ves lo feo que eres. Amén. Porque el que considera y a sí mismo y se va luego y olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, es decir, a la palabra, el que la mira con atención a la palabra de Dios, la de libertad, y persevera en ella, no solo la mira y se olvida, persevera, es algo que escudriña, es algo que yo quiero poner en aplicación, no siendo solo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, ¿por qué hay tantas personas infelices dentro del cristianismo? Porque la misma palabra que escuchan domingo tras domingo y no la ponen por obra son las que acusan su conciencia, haciéndole ver que están en desobediencia. Un arquitecto sin escrúpulos solo haría una construcción fuera de su fundamento. Y hermanos, un cristiano sin escrúpulo es el que va a revelar, o un cristiano entre comillas, la verdadera calidad del carácter de uno. Cuando llegue esa tormenta, ahí se ve qué calidad de cristianos somos. Debemos hacer lo que dijo Jesús. Mateo 7, versículo 24, 25 dice: aquellos que hacen lo que dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, nosotros hemos estado con personas que han estado al borde de la muerte, y cuando tú les vas a ministrar a esas personas, el que sale ministrado eres tú. Porque ellos tienen una fe diciéndole, yo quiero estar con mi Señor. ¿Cuánto anhelo ese día? Las palabras que escucharon son las vivencias del día a día. Son los que sostienen su vida. Los que sostienen su fe. Y gente que está sanita y coleando, como decimos por ahí, gordo y colorado, quejándose por todos. ¿Por qué? Porque las palabras de Cristo no son una realidad en su vida. Las escuchan, las leen, las tienen en la sala en un cuadro. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero el día que me pastoree no quiero saber de él. Son más que un cuadro, son más que un bumper sticker en mi carro, son más que una camisa que diga mi Dios es bueno. Son más que un amén después de un sermón. Son una vida, iglesia. Mire lo que dice Cristo. Sus enseñanzas, quiero hacer un resumen porque estamos terminando el sermón, quiero hacer un resumen para que lo vean a la luz de esto. Una vez más, sus enseñanzas tocante a los tesoros. Cuando toque a la puerta tus tesoros, cuando tu economía se caiga, ¿cómo yo sé que yo voy a tener un cimiento seguro? Bueno, porque escuchaste lo que Cristo hizo y lo estás poniendo por obra. Estás haciendo tesoros en los cielos donde los ladrones no lo pueden minar ni lo pueden hurtar. El contexto. Cuando llegue esa tormenta, yo sé que la polilla ni el orín pueden corromper esto. Los ladrones no me lo pueden quitar. Me pueden quitar todo, pero si tengo a Cristo, hermanos, tengo todo y nada me pueden quitar. ¿Está conmigo? Porque donde está vuestro tesoro, allí también va a estar tu corazón. Y yo sé que estas son palabras muy fuertes que podemos ser probados, como una vez le pasó a John Wesley. Estaba hablando, lo puedo perder todo por Cristo, porque Él es todo en mi vida. Y cuando llegó a su casa después del sermón, su casa estaba encendida completamente en fuego.
y le dijeron, señor Wesley, su casa está completamente en fuego. Y él le dijo, esa no es mi casa. Y él le dijo, sí, aquí tú vives, esta es tu dirección. Y él dijo, esa es la casa del Señor. Si yo tengo algo es porque Él me lo dio. No se quemó mi casa, se quemó la casa del Señor. Él cuida de mí, mis tesoros no son aquí. Él sabe lo que yo necesito, Él me dará mi casa. Si yo vivía ahí es porque Él me la dio, ya Él me dará mi casa. Ya vemos cuando la tormenta pega a la vida, el que es hacedor de las palabras del sermón del monte y de todas las palabras en general, pero en el contexto del sermón del monte nuestra vida está en un cimiento seguro porque tenemos en práctica la palabra de Dios. Amén. Podemos ver lo que Jesús nos ha enseñado con respecto a lo que es buscar el reino de Dios y su justicia en el sermón del monte. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué hoy estamos tan quejosos de todo? Porque lo queremos al revés. Buscar primeramente las añadiduras y cuando tengas tiempo el reino de Dios y su justicia. Eso no es poner en práctica, eso no es estar en el fundamento de la palabra de Dios. En el sermón del monte dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidura. Cuando mi pasión es por el reino de Dios y su justicia, las demás cosas para mí, si están, gloria a Dios, y si no están, gloria a Dios. Eso son añadiduras en mi vida, eso no es lo que mantiene mi vida, motiva mi vida. Son añadiduras. Con respecto a la ansiedad, recuerda cuando Jesús nos enseñó, aún los pajarillos tienen nido, aún las flores crecen, ni aún Salomón se vistió como una de ellas. Aún el pajarito come. Y vosotros siendo mis hijos comprados por la sangre, Jesús les dice, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque si mi vida está cimentada en saber que cuando yo miro ahora es la mejor época para ver esto hermoso. Cuando yo miro el árbol del frente de mi casa, ayer me quedaba contemplándolo, viendo cómo hace unos 5 días atrás ese árbol estaba seco y muerto. Y comienzan a salir unas flores hermosas, rosadas, de una manera que tú dices, wow, solo el poder de Dios, solo la grandeza y la majestuosidad de Dios puede hacer esto. Señor, si tú haces esto con los árboles, si tú haces eso con los gorriones, si tú haces esto con la hierba, ¿cuánto más por tus hijos? Tú estás en control, Señor. Eso es poner en práctica la palabra de la obra de Dios. Lo que Cristo está diciendo no solo se quedó aquí y pasó aquí y salió por aquí, sino que tú pones en práctica atendiendo las palabras de Cristo, todo lo que Él nos pudo enseñar. Y quiero avanzar porque nos enseñó muchísimo lo que es el ser engañado por los falsos profetas. Cuando tú sabes discernir entre el falso profeta y el profeta genuino, entre la puerta ancha y la puerta estrecha, entre el camino correcto, entre los profetas correctos, usted podrá hacer un juicio con un estándar consciente porque su palabra es viva en ti. Donde las necesidades de la vida son provistas y Él tiene cuidado de mí. Libre del materialismo, libre de la ansiedad de este mundo, con los tesoros en el lugar que corresponde. Eso es poner en práctica las palabras de Cristo en el Sermón del Monte. Con esto concluyo. ¿Qué podemos aprender de esto? Número 1, que todos debemos examinar el cimiento de nuestra profesión. Todos debemos examinar, cada uno de los que está aquí debe examinar el cimiento de nuestra profesión. Estoy manifestando en mi vida los frutos que emanan de la fe verdadera.
¿Escuchó bien? Esa es una pregunta que debe hacerse usted en el día de hoy. Inclusive puede cerrar sus ojos ahora sí los puede cerrar. Y puede decirle, Señor, yo estoy manifestando en mi vida los frutos que emanan de una fe verdadera. Porque iglesia, no hay nada, ya puede abrir los ojos, hermano, ya lo puede abrir. No hay nada más engañoso que ser solamente un mero oidor de la palabra. No hay nada más engañoso que eso. De ser solamente un mero oidor de la palabra. Y yo quiero que usted vaya con este último versículo conmigo. Ezequiel 33, versículo 31. Y que todos lo podamos leer. Eso es un versículo que impactó mi corazón a la realidad de la iglesia en el día de hoy. Ezequiel 33, versículo 31. Mire lo que dice esta poderosa palabra de Dios. Dios le dice a este profeta Ezequiel, y vendrán a ti como viene el pueblo. Vienen como pueblo de Dios. Venían a Él. Lo podríamos decir en el contexto actual. Y venían domingo tras domingo a escuchar la palabra de Dios. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Como pueblo mío, estarán delante del profeta como pueblo, como si fueran hijos, como si fueran cristianos, los dos hombres. Pero ¿qué dice ahí? Y oirán tus palabras, las van a oír. Todo lo que Ezequiel decía, la van a oír las palabras. Y no solamente la van a oír. Esta gente hace mucho más que algunos de los que están aquí. Oirán tus palabras, pero ¿qué dice? No las pondrán por obras. Ezequiel, van a venir a ti, van a escuchar esa palabra, pero no las van a poner por obras. Sino que mira lo que van a hacer con la palabra que te dan, que yo te doy a ti. Antes hacen halagos con sus bocas. Esto es increíble, hermano. Y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Dicen, wow, Ezequiel, ese sermón estuvo poderoso, Ezequiel. Me ministró de una forma terrible. Se me pusieron los pelos de gallina. ¿Sabes lo que son los pelos de gallina? Tremenda palabra, Ezequiel. Harán halagos con sus bocas y el corazón de ellos no anda en pos de la palabra. Anda en pos de ¿qué? De su avaricia. Tremendo, Ezequiel, pero salgo de la puerta, me monto en el carro y le dice al marido, donde nos quedamos, no se te olvide que se me olvidó, aquí seguimos. Siguen en pos de su avaricia, siguen en pos de sus deseos. A ver si Dios ojalá le haya ministrado esta palabra. Y cuando dice, por si acaso no vamos a comprar lo que vamos a comprar, ay, ay, ay. Siguen en pos de su avaricia. Versículo 32. Mira cómo era el predicador delante de la audiencia. Y hermanos, yo ruego que esto no suceda aquí, pero yo sé que esto sucede aquí. Hay que ser claro, hermanos, esto sucede aquí. Y he aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Sabes lo que era un cantor de amores? Ellos estaban en las plazas y cantaban, y la gente se quedaba maravillado, como en el día de hoy, y le daba su limosna. Tremenda canción, tremendo acto, tremenda pantomima, tremendo lo que sea. Tremendo está esto. Estarán, escucharán, dirán qué hermoso. Mira lo que dice. Y que canta bien. Todo eso te lo van a decir. Pero oirán tus palabras. Y una vez más. Pero no las pondrán por obras. Wow. Mira lo que dice el versículo 33. Ezequiel 33. Pero cuando ello viniere, cuando llegue la tormenta, cuando llegue el juicio, cuando llegue que Dios estremezca tu vida y los cimientos de donde están, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos.
Esta gente te va a decir amén a todo, hermanos. No estamos hablando no de gente que eran reacias a escuchar la palabra. No, hermanos, esto era gente que escuchaba la palabra domingo tras domingo, que le decían: esto está hermoso, esto está de piel de gallina, esto está tremendo, espectacular. Halagaban a la predicación, halagaban a la palabra, pero hermanos, esta gente no ponía en práctica lo que estaban escuchando. Vino la tormenta y Dios les dice: solo sigue predicando, porque el día del juicio esta gente sabrá que hubo profeta entre ellos. Le encantaba oír a Ezequiel. Salían por la puerta de la iglesia del pastor Ezequiel, y cuando estaba en la puerta le decía: pastor Ezequiel, eso sí que me llegó. A saber dónde le llegó. Pero cuando llegan a su casa, viven una vez más como el mundo. Viven y hacen lo que le da la gana. Oyen, te alaban, pero no hacen. Eso es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. Ellos oyen, te alaban, tenemos la doctrina correcta, pero no hacen. Amada iglesia, yo creo que usted se lleve esta palabra y yo se lo digo con mi corazón en la mano. ¿Qué haces con la palabra que te llevas de aquí domingo tras domingo? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con la palabra que te llevas de aquí domingo tras domingo? Examina tu vida a la luz de estas palabras, iglesia. Examina tu vida a la luz de esas palabras, querido amigo que te encuentras aquí, a la luz del Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque este es el perfil del cristiano. Escuche bien, no dije retrato del cristiano. Este es el perfil del cristiano. Así debe ser la vida de un verdadero nacido de Dios. Otra pregunta: ¿sobre qué tipo de cimiento está usted construyendo su casa hoy? ¿Cuál es el cimiento de su casa hoy? Se podría decir de nosotros que aunque imperfecto ese perfil, no está perfecto ese perfil, pero se pudiera decir que es un perfil de tu carácter. El Sermón del Monte es un perfil de tu carácter. Cuando tú te miras, se puede decir que estás luchando con el orgullo. En el día de hoy, estás luchando con la soberbia porque eres un pobre de espíritu. Se podrá decir de eso en el día de hoy de nosotros. Yo tengo todavía una lucha con el orgullo y la soberbia porque yo reconozco que soy un pobre de espíritu. Se podrá decir de eso de usted y de mí en el día de hoy. Se podrá decir de ti que estás luchando contra la ira y la impaciencia y la intolerancia porque eres un manso. Los que ponen en práctica mi palabra, ¿se podría decir eso de nosotros? Todavía lucho con la ira, la impaciencia y la intolerancia. Me duele porque soy un manso. Se puede decir de ti que cuando ves que fallas aún ante este mismo texto que estamos hablando de aquí, hay un dolor en tu corazón por haber ofendido a Dios. O te vas de aquí igualmente diciendo: sí, pues una palabra más de domingo. O hay un dolor en tu corazón porque cuando te ves aún a la luz de este texto, puedes decir: Señor, he pecado contra ti. Señor, he sido un hipócrita delante de tu presencia, creyéndome que soy cuando yo estoy caminando rumbo a mi propia perdición. Se puede decir de ti, iglesia, amado amigo, que tienes hambre y sed de justicia, porque miras tu vida y dices: oh Señor, cuán lejos estoy de ser como Cristo. O sientes: no, yo estoy bien. Son pecadillos pequeños.
Hay un dolor que sale de las entrañas. Dice, Señor, estoy lejos de ti. Quiero ser más santo, Señor. Quiero ser más humilde cada día, Señor. Quiero ser más sensible a tu palabra, porque soy pobre de espíritu. ¿Se puede decir eso de ti hoy? ¿Se puede decir eso de ti hoy? Si la respuesta es negativa, yo quiero decirte algo. No te quedes sumido ahí donde estás. Si la respuesta es negativa, corre, porque todavía las puertas, lo que Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, está abierto en el día de hoy, de par en par para ti hoy. Entrad por la puerta estrecha, esa puerta sigue abierta para miserables pecadores que entren por ella. Si puedes ver hoy esta realidad, el Señor está diciendo, entrad por la puerta estrecha. La puerta de la conversión, la puerta de la fe, la puerta del arrepentimiento. El que entrare por ella será salvo. No te quedes ahí donde estás. No te quedes solamente diciendo, si esto es verdad y ninguna de esas cosas yo las tengo. Sal corriendo a Cristo en esta tarde. Ven a Él en arrepentimiento en esta tarde y velo como tu sustituto en la cruz. Dile, Señor, cambia mi vida, sálvame, vuélveme a ti. Versículo 28 de Mateo 7. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Hacían lo mismo que Ezequiel. ¡Wow! ¡Qué tremendo este hombre! Pero de cierta manera, es verdad. Dice, qué tremendo estas palabras. La gente se admiraba. Se quedaba atónita con las palabras de Jesús. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que cuando Jesús enseñaba, Él no citaba a ninguno de los rabinos. Él solamente hablaba, así me dijo el Padre, yo hablo por el Padre, yo hago la voluntad del Padre. Y cuando la gente miraba esa palabra decía, wow, este no cita a nadie, ni a Eliel, ni a ninguno de los rabinos de su época. Cuando los fariseos eran unos expertos, pasaban más tiempo buscándole las cuatro patas al gato insignificante. ¿Viste lo que dijo Eliel? ¿Viste lo que dijo Gamaliel? Que a mirar lo que dijo Cristo y lo que decía su palabra de Cristo. Y míralo cómo termina este versículo. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas y fariseos, ¿saben lo que caracterizaba a los escribas? Mire el contexto, lo que Jesús está acabando de decir. A los escribas lo caracterizaba la hipocresía. Algo que caracteriza al escriba era que eran unos hipócritas. Tenían una cara al frente de una persona, pero hacían otra cosa. Por eso Jesús los miraba y les decía, sepulcros branqueados. Ustedes lavan lo de afuera para verse bonito, cuando adentro lo que tienen es un montón de carne podrida de cementerio. Los escribas se enfatizaban en lo externo, pero lo de adentro estaba contaminado. Se veían muy religiosos por fuera. Sabían mucha teología y mucha doctrina, pero su corazón estaba podrido por dentro. Falsos. Tenían una norma para ellos, eso eran los escribas. Para nosotros esta es la norma, pero para los demás, aquí está lo que dice la Biblia, háganlo. Pero ellos no hacían lo que dice la Biblia. Los expertos en decir, ¿viste este? El que se llama cristiano, ¿tú lo viste? Al diácono, ¿lo viste? Como si tú no estuvieses pasando por eso, hayas hecho eso tú. Al pastor. Así eran los escribas y fariseos. Podían ver con exactitud el pecado de los demás, pero el suyo eran ciegos.
Decían, escuchaban, pero no hacían. Ese es el contexto donde Jesús está cerrando este sermón del monte. Tienen una norma para ellos, pero tienen otra para los demás. Sus vidas no reflejaban lo que enseñaban. Eso hacían los escribas y fariseos. Lo que decían creer, lo que decían enseñar, los escribas, por lo tanto, eran una máquina de hipócritas. Recorre mar y tierra, le dijo Jesús, para ser un prosélito. Esa palabra prosélito es uno convertido al judaísmo. Y después que haces el prosélito, se vuelven 2 veces más hijos del infierno de lo que eran antes. ¿Por qué? Porque antes sabían que estaban perdidos, pero ahora los decoras de religiosidad, los mete dentro de la iglesia y les dice, eres salvo, cuando su corazón y sus prácticas dicen otra cosa. Estos eran los escribas de ese tiempo. Eso es lo que Jesús quiere enseñarnos en esta tarde, amada iglesia. Al que tenga oído para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho en esta tarde. Cierre sus ojos. Vamos ahora. Bendito Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, tu palabra es tan reciente como si la hubieses inspirado o escrito en este día. Señor, yo te ruego que si hubiera una persona en este lugar en la cual puede identificarse, Señor, Padre, que tú la saques de donde está y que tú les dé ojos para verte a ti, Señor. Padre, que tu Espíritu ministre a sus vidas y los saque del anonimato en donde tu palabra es solamente, Señor, una foto bonita, una Biblia debajo de un brazo, pero también debajo de nuestros pies, porque no la ponemos por obra, Señor. Padre, ayúdanos a ver esta realidad y que como iglesia, Padre, como congregación, nosotros podamos crecer y cimentarnos en un simiente y un fundamento seguro que son en las palabras de Cristo puestas por obra, Señor. Padre, perdónanos. Perdona los pecados de tu iglesia, Señor. Perdona nuestra hipocresía. Perdona, Señor, nuestra falta delante de ti. Al pisotear tu palabra, Señor. Al dejarla tirada, Señor, a un lado. Al tener la oportunidad, Señor, de esforzarnos y crecer en ella durante las semanas, preparándonos, amando esta palabra y poniéndola en práctica, Señor, nosotros preferimos otra cosa. Nosotros preferimos la rutina de los escribas. Pero tú has dejado de ser precioso a los ojos. Señor, yo te ruego que tu Espíritu no nos suelte. Y que en esta hora, Padre, tú vengas trayendo convicción en cada corazón, Señor. Solo tú puedes convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Pero también solo tú puedes hacernos, Señor, en poner en práctica esta verdad. Yo te ruego, Señor, que seas tú haciéndolo. Ten misericordia de los que están en este lugar, Padre, y que han escuchado esta palabra en este día. Padre, transforma sus vidas. Sácanos de ese status quo, Señor. Sácanos de esa comodidad pusilánime, Señor, donde nosotros no vivimos, Señor, lo que tú nos dices, Señor, y te ignoramos como si no nos importaras. Pero hacemos, Señor, la imagen de tu Hijo. Ayuda a tu iglesia, Padre. Ayúdanos a poner en práctica esta palabra. En Jesús oramos. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuánto Dios ha hablado a nuestra vida en esta tarde? La vida en esta tarde. 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 La vida en esta tarde.